Hola y bienvenidos a Cuentos Clásicos. La siguiente narración fue escrita por Charles Dickens y publicada hacia 1860. Para escuchar este relato convendría ponerse en el papel del niño a quien sus padres, abuelos o niñera, como en el caso de Dickens, le relata historias como ritual previo a la hora de dormir. Y cuando estas historias tienen un tinte de terror o suspenso, la hiperactiva imaginación del niño en la oscuridad le hace temer que quizá el relato no sea del todo fantástico. Con ustedes, el capitán asesino y el pacto con el diablo. No hay muchos lugares que me sea más agradable volver a visitar cuando me siento indolente que algunos en los que nunca he estado, pues conozco esos sitios desde hace tanto tiempo hasta llegar a entablar con ellos una relación íntima muy afectuosa que tengo especial interés en asegurarme de que no han cambiado. Nunca he estado en la isla de Robinson Crusoe y, sin embargo, con frecuencia vuelvo allí. La colonia que él fundó pronto desapareció. No la habitan los descendientes de los serios y corteses españoles, ni los de Will Atkins y demás amotinados, sino que ha retornado a su estado original. No queda ni una ramita de las casas de mimbre, las cabras hace mucho tiempo que volvieron a ser salvajes, los chillones loros oscurecerían el sol con una nube de muchos colores encendidos si se disparase un arma allí, y ningún rostro se refleja jamás en las aguas del arroyuelo que atravesó viernes, nadando cuando lo perseguían sus dos hermanos caníbales de gran apetito. Después de comparar mis notas con las de otros viajeros que también han vuelto a visitar la isla y la han inspeccionado a conciencia, me satisface comprobar que no queda vestigio alguno de la domesticidad o de la teología del señor Atkins, por más que el rastro que dejó la célebre tarde que desembarcó para dejar a su capitán en tierra, cuando con un señuelo lo hicieron dar muchas vueltas hasta que oscureció, su bote se rompió y a él le flaquearon las fuerzas y el ánimo, todavía se puede localizar con facilidad. Lo mismo ocurre con la cumbre en la que Robinson se quedó mudo de dicha cuando el restituido capitán señaló el barco a menos de 1 kilómetro de la costa que iba a llevárselo de aquel lugar solitario tras 29 años de vivir allí aislado. Y también con la playa de arena en la que quedó marcada la memorable huella y donde los salvajes atracaban sus canoas cuando iban allí a celebrar sus espantosas cenas públicas, a las que seguían unos bailes peores que los discursos. Y también con la cueva en que los brillantes ojos de la vieja cabra parecían los de un trasgo en la oscuridad. Y también con el lugar en que se encontraba la cabaña en la que vivían Robinson con el perro, el loro y el gato, y donde soportó los primeros sufrimientos de la soledad, en los que resulta extraño que nunca interviniese ninguna fantasía fantasmagórica. Circunstancia esta tan sorprendente que cabe preguntarse si no dejaría algo fuera de su relato. Alrededor de cientos de tales objetos ocultos en el tupido follaje tropical, el mar del Caribe rompe constantemente y sobre ellos el cielo del trópico, salvo en la corta estación lluviosa, brilla intenso y despejado. Tampoco he estado nunca rodeado por lobos en la frontera de Francia y España, ni tampoco, mientras caía la noche y todo estaba cubierto de nieve, agrupé a mis pocos acompañantes entre unos árboles talados que hiciesen de parapeto y le disparé a un cebo de pólvora con tanta pericia que de pronto teníamos a 3 o 4 veintenas de lobos en llamas iluminando la oscuridad que nos rodeaba. No obstante, de vez en cuando vuelvo a esa lúgubre región y repito la hazaña, y entonces el olor de los lobos que se chamuscan y fríen, verlos prendiéndose fuego los unos a los otros conforme corren a toda prisa y tropiezan, observarlos rodando por la nieve en el vano intento de apagarse, y oír que sus aullidos los retoman todos los ecos y todos los demás lobos escondidos en el bosque, siempre me hace estremecer. No he estado nunca en la cueva de ladrones en que vivió Gil Blas, pero a menudo vuelvo allí y compruebo que la trampilla cuesta tanto de levantar como antes, mientras el malvado y viejo negro, impedido en la cama, no deja de maldecir.
No he estado nunca en el estudio de Don Quijote, en el que él leía sus libros de caballerías hasta que se levantó y descuartizó gigantes imaginarios para después refrescarse con grandes tragos de agua. Y sin embargo, nadie podría tocar un libro de ese estudio sin que yo lo supiera o con mi permiso. No he estado nunca, a Dios gracias, con la pequeña anciana que salió renqueando del arcón y le dijo al mercader Abudá que fuese en busca del talismán de Oromanes, y sin embargo, siempre me aseguro de que ella se conserve bien y siga igual de insufrible. No he estado nunca en el colegio en que de niño Horatio Nelson se levantó de la cama para robar peras. No porque él las quisiera, sino porque a todos los demás niños les daba miedo, y sin embargo he regresado varias veces a esa academia para verlo descolgarse de una sábana por la ventana. Lo mismo me pasa con Damasco, Bagdad, Brobdingnag, que sufre el curioso sino de ser un nombre por lo general mal escrito, Lilliput, Laputa, el Nilo, Abisinia, el Ganges, el Polo Norte y muchos cientos de lugares. No he estado nunca en ellos, y sin embargo para mí es muy importante mantenerlos intactos, y por eso constantemente vuelvo a ellos. No obstante, un día que estaba en Dulporov, rememorando mi niñez, mi experiencia a ese respecto se tornó bastante insignificante y carente de importancia por la cantidad de lugares y personas totalmente imposibles, pero aún así inquietantemente reales, que comprobé que me había presentado mi niñera antes de los 6 años y a los que me veía obligado a regresar de noche sin que yo quisiera ir en absoluto. Si conociéramos bien lo que nos pasa por la cabeza, me da la impresión de que descubriríamos que nuestras niñeras eran responsables de la mayoría de rincones oscuros a los que nos vemos obligados a volver en contra de nuestra voluntad. El primer personaje diabólico que se inmiscuyó en mi pacífica niñez, como recordé ese día en Dulporov, fue un tal capitán asesino. Ese miserable debía de ser vástago de la familia de Barba Azul, pero por entonces yo no tenía la menor sospecha de tal consanguinidad. La advertencia de su nombre no parecía haber despertado ningún prejuicio contra él, pues era recibido en los mejores círculos sociales y poseía una inmensa fortuna. El objetivo del capitán asesino era el matrimonio y satisfacer su apetito caníbal con tiernas novias. La mañana que se casaba siempre hacía que plantasen curiosas flores a ambos lados del camino que llevaba a la iglesia, y cuando la novia decía: «Querido capitán asesino, nunca había visto flores como estas. ¿Cómo se llaman?», él contestaba: «Se llaman guarnición para cordero casero», y se reía de su atroz broma de un modo horrible que inquietaba a la noble comitiva nupcial mientras enseñaba por primera vez unos dientes muy afilados. Hacía la corte en un carruaje tirado por 6 caballos y se casaba en uno tirado por 12, y todos sus caballos eran blancos como la leche, a excepción de un punto rojo en el lomo que él hacía que les tapasen con el arnés. Pues el punto siempre le salía ahí, pese a que todos eran blancos como la leche cuando el capitán asesino los compraba, y el punto era la sangre de la joven novia. A tan aterrador detalle le debo la primera vez que tuve escalofríos y sudor frío en la frente. Cuando el capitán asesino terminaba de festejar con mucho jolgorio, despedía a los nobles invitados y se quedaba con la novia a solas. Justo un mes después de la boda, tenía la caprichosa costumbre de sacar un rodillo de oro y una tabla de picar de plata. Los noviazgos del capitán asesino se caracterizaban por la peculiaridad de que siempre preguntaba a la joven si sabía hacer base de masa para pasteles. Y si no sabía, ya fuera por su forma de ser o porque no la habían enseñado, él se encargaba de que aprendiese. Bien, pues cuando la recién casada veía al capitán asesino sacar el rodillo de oro y la tabla de picar de plata, se acordaba de eso y se remangaba las mangas con encajes de seda para preparar un pastel. Entonces, el capitán le presentaba una bandeja de plata de proporciones descomunales, como también le daba harina, mantequilla, huevos y todo lo necesario, a excepción del relleno del pastel. Nunca le entregaba los ingredientes básicos para cocinarlo, con lo cual decía la encantadora desposada: «Mi querido capitán asesino, ¿de qué va a ser este pastel?». Y él contestaba: «De carne», tras lo que la encantadora desposada decía:
«Mi querido capitán asesino, no veo ninguna carne». Y él replicaba muy divertido: «Mira en el espejo». Y ella miraba en el espejo, pero seguía sin ver ninguna carne, y entonces el capitán se reía a carcajadas hasta que de pronto fruncía el ceño, desenvainaba la espada y le pedía que estirase la masa. Así que ella estiraba la masa, mientras en todo momento la cubría de grandes lagrimones porque él estaba tan enfadado, y cuando ya tenía forrada la bandeja con la masa y ya tenía ésta cortada para cubrir la parte de arriba, el capitán exclamaba: «Veo la carne en el espejo». Y entonces la desposada levantaba la cabeza hacia el espejo justo a tiempo de ver al capitán decapitarla. Tras lo que él la despedazaba, la salpimentaba, la metía de relleno del pastel que mandaba a la panadería a cocerse, y luego se lo comía entero y roía los huesos. El capitán asesino continuó de ese modo siempre con gran éxito, hasta que tuvo que elegir novia de entre dos hermanas gemelas, sin que supiera con cuál quedarse al principio. Pues, aunque una era rubia y la otra morena, ambas eran igual de bellas. Sin embargo, la gemela rubia lo quería, mientras que la morena lo odiaba, así que escogió a la rubia. La morena habría impedido el matrimonio de haber podido, pero le fue imposible. No obstante, la noche anterior, como sospechaba del capitán asesino, salió de casa a hurtadillas, trepó por el muro del jardín de él, miró por la ventana a través de una rendija del postigo y vio que le estaban afilando los dientes. Al día siguiente escuchó atentamente todo el día y lo oyó hacer la broma del cordero casero, y al mes él obligó a la gemela rubia a extender la masa, le cortó la cabeza, la descuartizó, la salpimentó, la metió en el pastel que mandó a la panadería y luego se lo comió entero y royó los huesos. Las sospechas de la gemela morena habían aumentado por el afilamiento de los dientes del capitán y la broma del cordero. Cuando él anunció que su hermana había muerto, ella ató cabos, adivinó la verdad y decidió vengarse. Así pues, fue a la casa del capitán asesino, llamó con la aldaba, tiró de la campana y al abrir el capitán le dijo: «Mi querido capitán asesino, ahora cásese conmigo, ya que siempre le he querido y le tenía celos a mi hermana». El capitán se lo tomó como un cumplido, le contestó con mucha cortesía y rápidamente concertaron el matrimonio. La noche anterior, la novia volvió a trepar hasta su ventana y lo vio afilándose los dientes. Al contemplar eso, se echó a reír por la rendija del postigo de un modo tan espantoso que al capitán se le heló la sangre y dijo: «Espero que no me haya sentado algo mal». Al oírlo, ella se volvió a reír de un modo aún más espantoso y entonces el capitán abrió el postigo y miró, pero ella ya se había marchado con mucha agilidad y no vio a nadie. Al día siguiente fueron a la iglesia en un carruaje tirado por 12 caballos y se casaron, y al mes ella extendió la masa. El capitán asesino le cortó la cabeza, la descuartizó, la salpimentó, la metió en el pastel que mandó a la panadería y luego se lo comió entero y royó los huesos. Sin embargo, antes de empezar a extender la masa, ella se había tomado un veneno mortal horrible destilado de ojos de sapo y patas de araña, y apenas había roído el capitán asesino el último hueso cuando empezó a hincharse, a ponerse azul, le salieron manchas por todas partes y se echó a gritar, y siguió hinchándose y poniéndose azul mientras le salían más manchas y no dejaba de gritar, hasta que llegaba del suelo al techo, de pared a pared, y finalmente, a la 1 de la madrugada, reventó con una fuerte explosión. Al oírlo desde la cuadra, los caballos blancos como la leche rompieron los ronzales y enloquecieron, tras lo que pisotearon a todos los de la casa del capitán asesino, empezando por la familia del herrero que le afilaba los dientes, hasta que todos estuvieron muertos y después se marcharon a galope. Cientos de veces oí esa leyenda del capitán asesino en mi niñez, y cientos de veces, metido en la cama, sentí la compulsión mental de mirar por su ventana, como miró la gemela morena, de volver a su horrible casa y verlo en la fase de volverse azul, salirle manchas y gritar, mientras se hinchaba del suelo al techo y de pared a pared. La jovencita que me puso al tanto de la historia del capitán asesino se regodeaba con mis miedos y recuerdo que, a modo de obertura previa antes de contármela, arañaba el aire con ambas manos y emitía un largo gemido apagado.
Tanto sufría yo por esa ceremonia que había que unir a la imagen y fechorías del propio capitán infernal, que a veces alegaba que no era lo bastante fuerte ni mayor para oír la historia de nuevo. Sin embargo, ella siempre me la repetía sin escatimar ni una sola palabra, y de hecho me obligaba a beber de tan horrible cáliz porque decía que era el único remedio que conocía la ciencia contra el gato negro, un misterioso felino sobrenatural que tenía fama de merodear por el mundo de noche chupándoles la respiración a los infantes y que por lo visto, según me dio a entender, sentía una ansia especial por la mía. Esa mujer bardo, a la que espero que hayan devuelto con creces todo lo que le debo de pesadillas y sudores, vuelve a aparecer en mi recuerdo como hija de un carpintero de navío. Se llamaba Misericordia, aunque no tuviese ninguna conmigo. La historia que sigue tenía que ver con la construcción naval. Como siempre que la recuerdo, la relaciono vagamente con las píldoras de calomel, supongo que es que ella la reservaba para contármela las noches aburridas en que yo estaba flojo y me había tenido que tomar esa medicina. Érase una vez un carpintero naval, el cual trabajaba en un astillero del estado que se llamaba Patatitas. Y antes que él, su padre se llamaba Patatitas, y el padre de éste se llamaba Patatitas, y todos eran Patatitas. Y Patatitas, padre, le había vendido el alma al diablo a cambio de una olla de hierro, un montón de clavos de a 10 peniques, media tonelada de cobre y una rata que podía hablar. Y Patatitas, abuelo, le había vendido el alma al diablo a cambio de una olla de hierro, un montón de clavos de a 10 peniques, media tonelada de cobre y una rata que podía hablar. Y Patatitas, bisabuelo, había dispuesto de sí mismo de igual manera y en iguales términos. Y el pacto llevaba produciéndose en la familia muchísimo tiempo. Así pues, un día que el joven Patatitas estaba trabajando a solas en la oscura bodega de un viejo navío de 74 cañones que había que reparar, se le presentó el diablo y le dijo: «Un limón tiene pepitas, un puerto tiene barquitas, y yo tendré a Patatitas». No sé por qué, pero a mí eso de que el diablo hablase con rima me desquiciaba particularmente. Patatitas, al oírlo, levantó la cabeza y vio al diablo, que tenía ojos como platos que le visqueaban muchísimo y de los que continuamente salían chispas de fuego azul. Y siempre que guiñaba los ojos, caía una lluvia de chispas azules y las pestañas le hacían un ruido como el del pedernal cuando se golpea con acero. Y colgado de un brazo por el asa llevaba una olla de hierro, y bajo ese brazo un montón de clavos de a 10 peniques, y bajo el otro media tonelada de cobre, y sentada sobre uno de los hombros una rata que podía hablar. Así que el diablo dijo de nuevo: «Un limón tiene pepitas, un puerto tiene barquitas, y yo tendré a Patatitas». El efecto invariable de tan alarmante tautología por parte del maligno era que me privaba de los sentidos unos momentos. Bien, Patatitas no dijo ni una palabra, sino que continuó con su trabajo. «¿Qué haces, Patatitas?», le preguntó la rata que podía hablar. «Estoy poniendo tablas nuevas para sustituir a las que os habéis comido, las de tu panda y tú», contestó él. «Pero esas nos las comeremos también», dijo la rata que podía hablar. «Y entonces, cuando entre agua y se ahogue la tripulación, a ellos también nos los comeremos». Como Patatitas solo era carpintero naval y no marino de buque de guerra, se limitó a decir: «Pues, que os aproveche». Sin embargo, no le quitaba ojo a la media tonelada de cobre y al montón de clavos de a 10 peniques, pues los clavos y el cobre son la niña bonita de los carpinteros navales y se fugan con ellos siempre que pueden. Así que, dijo el diablo: «Ya veo lo que miras, Patatitas. Más te vale hacer el pacto cuyos términos ya conoces. Antes que tú, tu padre los conoció muy bien, y lo mismo les pasó a tu abuelo y bisabuelo antes que a él». Dijo Patatitas: «Me gusta el cobre, me gustan los clavos, y me da igual la olla, pero la rata no me gusta». Replicó el diablo con furia: «No te puedes quedar el metal sin ella, que es una rareza de gran valor. Me voy».
Entonces Patatitas, que no quería perder la media tonelada de cobre y el montón de clavos, exclamó: «¡Dámelos!». Así que recibió el cobre, los clavos, la olla y la rata que podía hablar, y después el diablo desapareció. Patatitas vendió el cobre, vendió los clavos y habría vendido la olla, pero cada vez que la ofrecía, la rata estaba dentro, con lo que los comerciantes no querían saber nada. Así que Patatitas decidió matar a la rata, y un día que estaba trabajando en el astillero con una gran caldera de brea caliente a un lado y la olla de hierro con la rata al otro, echó la brea hirviendo en la olla, que llenó hasta arriba. Luego la vigiló hasta que se enfrió y endureció, y luego la dejó así 20 días, y luego volvió a calentar la brea y la echó otra vez en la caldera, y luego tuvo la olla sumergida en agua 20 días más, y luego le pidió a los fundidores que la metieran en el horno otros 20 días, y luego se la devolvieron al rojo vivo con más aspecto de cristal ardiendo que de hierro, y la rata seguía dentro igual que siempre. Y en cuanto ésta lo vio, dijo en tono de burla: «Un limón tiene pepitas, un puerto tiene barquitas, y yo tendré a Patatitas». Yo llevaba esperando el estribillo desde su última aparición con un espanto inexpresable que ahora tuvo su culminación. Patatitas quedó convencido de que la rata se le iba a pegar, y ella, contestando a su pensamiento, dijo: «Sí, como la brea». Aún así, como la rata saltó de la olla después de hablar y se marchó, Patatitas tuvo la esperanza de que no fuese a cumplir su palabra. Sin embargo, algo terrible sucedió al día siguiente. Pues, cuando se hizo la hora de comer y sonó la campana del astillero, él se metió la regla en el largo bolsillo de un lado de los pantalones y ahí encontró una rata. No la de siempre, sino otra distinta, y en el sombrero encontró otra, y en el pañuelo una más, y en las mangas del abrigo cuando se lo puso para ir a comer otras 2. Y a partir de ese momento descubrió que mantenía una relación tan terriblemente íntima con todas las ratas del astillero que se le subían por las piernas cuando estaba trabajando y se sentaban en sus herramientas mientras las usaba. Y todas hablaban entre sí, y él entendía lo que decían, y se metían en su alojamiento, y en la cama, y en la tetera, y en la cerveza, y en las botas, y él se iba a casar con la hija de un comerciante de trigo. Y cuando le dio el costurero que había hecho para ella, de dentro saltó una rata, y cuando le rodeaba la cintura con el brazo, a ella también se le abrazaba una rata, así que se suspendió la boda, aunque ya se habían publicado las amonestaciones 2 veces. Lo cual recuerda muy bien el oficial de la parroquia, porque cuando la segunda le entregó el libro al clérigo, una enorme rata gorda corrió por la página. Al llegar aquí, a mí ya me recorría la espalda una cascada de ratas y todo mi pequeño ser oyente estaba plagado de ellas. Desde entonces, a veces le tengo un miedo morboso a mi propio bolsillo, no sea que al meter la mano me encuentre 1 o 2 de esas alimañas dentro. Bien pueden creerse que todo esto fue terrible para Patatitas, pero no era lo peor. Él sabía, además, en todo momento, a lo que se dedicaban las ratas donde quiera que estuviesen. Así pues, a veces gritaba, mientras se encontraba de noche en su club: «¡Echen a esas ratas de las tumbas de los ajusticiados! ¡No las dejen hacer eso!» O «Hay una abajo comiéndose el queso», o «Hay 2 oliendo al niño pequeño de la buhardilla», u otras cosas de ese estilo. Al final lo declararon loco, perdió el trabajo en el astillero y no pudo encontrar ningún otro. No obstante, el rey Jorge necesitaba hombres, con lo que al poco lo obligaron a hacerse marinero, y una tarde lo llevaron en bote a su barco que estaba anclado en Spithead, listo para zarpar. Y lo primero que distinguió de él, conforme se acercaba, fue el mascarón de proa del viejo navío de 74 cañones en que había visto al diablo. Se llamaba el Argonauta, y remaron justo por debajo del bauprés, en el que el mascarón del Argonauta, que tenía un vellocino en la mano y llevaba puesta una toga azul, miraba al mar. Y sentada en su frente estaba la rata que podía hablar, cuyas palabras exactas fueron las siguientes: «Patatitas a la vista, amigo mío, ya casi nos los hemos comido, y cuando se ahogue la tripulación nos los comeremos también».
Aquí siempre me entraba mucha debilidad y habría pedido agua de no ser porque no podía articular palabra. El barco se dirigía a las Indias Occidentales, y si no sabes dónde están, bien que deberías, o los ángeles nunca te querrán. Aquí me sentía excluido de mi vida venidera. El barco zarpó esa misma noche y navegó, navegó y navegó. Patatitas se sentía muy mal. Nunca había sentido un terror igual, lo cual no era de extrañar. Al final, un día pidió permiso para hablar al almirante, que éste le concedió. Patatitas cayó de rodillas en el gran camarote. Su señoría, a menos que, sin pérdida de tiempo, su señoría se dirija a la costa más cercana, este barco está condenado y pasará a llamarse El Ataúd. Joven, habla usted como un loco. No, su señoría, ellas siguen mordisqueando hasta que acaben con nosotros. ¿Ellas? Sí, su señoría, esas ratas espantosas solo están dejando polvo y hueco donde tendría que haber roble macizo. Las ratas nos están cavando a mordisquitos una tumba a todos los de a bordo. ¿Quiere su señoría a su esposa y a sus encantadores hijos? Pues claro que sí, muchacho. Entonces, por el amor de Dios, diríjase a la costa más cercana, pues en este mismo momento las ratas están dejando su trabajo, miran directamente hacia usted enseñando los dientes y se dicen entre sí que usted nunca, nunca, nunca jamás volverá a ver a su señora y a sus hijos. Pobre muchacho, está usted para que lo vea el médico. Centinela, ocúpese de este hombre. Así que le hicieron sangrías y le pusieron ampollas y esto y lo otro durante 6 días y 6 noches, y entonces volvió a pedir permiso para hablar con el almirante, que éste le concedió, y Patatitas cayó de rodillas en el gran camarote. «Va a morir, almirante. No hizo caso a la advertencia y va a morir. Las ratas nunca se equivocan en sus cálculos y tienen previsto terminar a las 12 de esta noche. Va usted a morir, conmigo y con todos los demás». Y a las 12 de la noche dieron parte de una gran fuga de agua, y un torrente inundó el barco y todos se ahogaron. Y lo que las ratas, como eran ratas de agua, dejaron de Patatitas, finalmente flotó hasta la costa, y sentada sobre él había una descomunal rata que se reía, y que, cuando el cadáver llegó a la playa, se sumergió y nunca volvió a aparecer. Y había muchas algas en los restos, y si coges 13 pedazos de algas, los secas y los quemas en el fuego, oirás con toda claridad estas 13 palabras. Un limón tiene pepitas, un puerto tiene barquitas, y yo tendré a Patatitas. Esa misma mujer bardo, que posiblemente fuera descendiente de esos terribles trovadores escandinavos que parecen haber existido con la intención expresa de aturullar a la humanidad cuando empiezan a investigar lenguas, siempre ponía una excusa que la ayudaba enormemente a obligarme a volver a cierto número de lugares espantosos que yo habría preferido evitar a toda costa. La excusa era que todas las historias de fantasmas que me contaba les habían pasado a sus parientes. Así pues, por educación, yo no podía dudar de que a tan meritoria familia les hubiesen ocurrido esas cosas, las cuales adquirían así un aire de autenticidad que me afectó al sistema digestivo de por vida. Había otro relato sobre un animal sobrenatural que presagiaba la muerte, el cual se le apareció en la calle a una sirvienta que iba por cerveza para la cena. En un principio, según recuerdo, adoptando la forma de un perro negro que poco a poco se elevaba sobre sus patas traseras y se hinchaba hasta parecerse a un cuadrúpedo mucho más grande que un hipopótamo. Yo intentaba débilmente que me ahorrara las explicaciones de esa aparición, no porque la considerase improbable de modo alguno, sino que era en verdad demasiado grande para que yo la pudiese soportar. Sin embargo, cuando Misericordia replicaba, muy dolida en su dignidad, que la sirvienta era su propia cuñada, me daba cuenta de que no había nada que hacer y me resignaba a que ese fenómeno zoológico fuese uno más de mis muchos perseguidores.
Había otra historia en la que se describía la aparición de una joven que salía de una vitrina y rondaba a otra joven hasta que ésta ponía en duda su existencia y se enteraba de que los huesos de la otra, Jesús, y pensar que le importaran tanto los huesos, estaban enterrados debajo de la vitrina, mientras que la muerta quería que los enterraran con toda la solemnidad de un funeral de 24 libras y 10 chelines en otro lugar. Yo tenía un interés personal en rebatir esa historia, pues había vitrinas en casa. ¿Y cómo si no iba a tener la seguridad de que no se me aparecerían jóvenes que me exigirían que las enterrase por un coste de 24 libras y 10 chelines, cuando solo contaba con 2 peniques a la semana? Sin embargo, mi despiadada niñera echaba por tierra mi intención al informarme de que ella era la otra joven, con lo que era imposible que yo le dijese: «No te creo». Estos son unos cuantos de los viajes de placer que me vi obligado a realizar en contra de mi voluntad cuando era muy joven y carente de juicio. Y la verdad es que, por lo que respecta a los últimos de ellos, tampoco es que haga tanto tiempo, ahora que lo pienso, que me pidieron que los emprendiese de nuevo con el semblante firme. El fin.